Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos desde ya en una nueva edición de Cita Regional. Tenemos una nota previa, como siempre suele ser, para ver el contexto de lo que vamos a conversar acá en la mesa con nuestros panelistas. Y voy a saludar inmediatamente a José Sabat Marcos, alcalde de Villa Alemana. Alcalde. Buenas tardes, gusto saludarlo. Cansado, nos imaginamos, ha sido un par de jornadas agotadoras por el tema de los incendios. Muy aproblemado el tema de los incendios. Sí. ¿Más de 1000 hectáreas? 1040 hectáreas terminaron por ser hasta este minuto. Sin embargo, podemos hablar después de ese tema. Muy bien. Bien, saludo a Carlos Vanen, concejal por Valparaíso, quien también hoy día está con nosotros. Carlos. Hola Carlos, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo nuevamente en este panel de Quinta Visión. Reinaldo Orellana es el secretario general de la Corporación de Educación de Quilpué. Justamente, muchas gracias por la invitación y ojalá que sea una entretenida conversación esta tarde. Yo creo que de todas formas sí, tenemos que mencionar sí o sí este ajuste y no cambio de gabinete 3 de 23. La mayoría no quedó contento ni satisfecho, ni en este lado ni en el otro, pedían en el comité político, pero parece que se mantienen, entre otros, hasta el final del gobierno de la presidenta Bachelet. Tomás de Rementería Durán. Un placer, pues, otra vez más aquí, con está chamuscado nuestro alcalde un poco, ¿no? Está un poquito dorado. Pero bueno. Pero usted pidió que lo eligieran, así que... No, estoy hablando del incendio y yo no pedí que se haga el incendio. No. La elección la decidí yo. Usted, así que usted es el líder de la comuna. Espero que le vaya bien. Bueno, como usted puede darse cuenta, rápidamente aquí los ánimos están literalmente encendidos. Así que yo les voy a invitar a ver la siguiente síntesis de los principales temas de la semana y volvemos a la mesa. Nuevamente el proyecto del futuro Hospital Provincial Marga Marga está en entredicho. Diputados crearon una comisión investigadora para indagar a su licitación, entre ellas que el director en Chile de OHL, empresa que se adjudicó obras, Roberto Durán de la Fuente, es cuñado del expresidente Ricardo Lagos Escobar. Por 17 votos a favor, 3 en contra y una abstención, la Sala del Senado despachó en general y particular el proyecto que establece el reajuste al sector público de 3,2%, con excepción de las autoridades públicas y los sueldos sobre 4.400.000 pesos. La mesa del sector público anunció el fin de la movilización luego de que fuera aprobado el reajuste salarial de los trabajadores fiscales. En la ocasión, el presidente de la FENAT, Esteban Maturana, señaló: el gobierno tiene con los trabajadores del sistema público una deuda que vamos a cobrar en 2017. La Cámara de Diputados aprobó la instalación de un vidrio de seguridad que blinda a los parlamentarios de los obscenos comentarios y de la amenaza de ser agredidos por los asistentes de la tribuna mientras sesionan, tras el violento desalojo ocurrido el martes 9 de noviembre. Una fuerte señal entregó el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, al expresidente Sebastián Piñera, tras revelarse que el grupo Bancar Holding de la familia del otrora mandatario invirtiera en la pesquera peruana Exalmar en el año 2010, durante el litigio de límites marítimos en el Tribunal Internacional de La Haya. Bien, ahí estaba entonces la síntesis de los temas más relevantes de esta jornada. Seguramente hay otros que usted quisiera ver acá, pero respecto de lo que hay para conversar, es lo que ya de alguna manera les hemos adelantado y también en honor al tiempo, porque nos va a faltar siempre más de algún minuto para desarrollar las temáticas. ¿Por dónde comenzamos? Yo diría que cuando estamos haciendo esta edición de Cita Regional, hemos recibido hace poco este ajuste, no cambio ministerial, así lo llamó la Presidenta de la República, 3 de 23 ministros, pero al parecer nadie quedó contento. ¿Le parece, Tomás, si usted inicia los fuegos? Nadie quedó contento porque había algún premio, algo así que tenía que... Ni en Chile Vamos que tenían expectativas ni la nueva mayoría. Es facultad de la presidenta. ¿Usted quedó feliz? Pero si no tengo por qué estar feliz o no feliz. Es facultad de la presidenta y dentro de la ley hay algunos que van a ser candidatos, que ahora claro que de los 3 ministros que se fueron, por lo menos hay 2 seguros y declarados que van a ser candidatos. Pero convengamos que se esperaba más, ¿o no? Pero se demandaba más. Lo que pasa es que eso es lo que le ocurre a la
para no decir la clase política, a los políticos. El senador Larraín, que pertenece a su tribu, declaró... ¿A cuál tribu? Porque no, los televidentes no... A la tribu de don Carlos La Van. tribu de la IGUDI, pues, Ah, ya. el senador Larraín. Dijo, los dirigentes sindicales se han politizado. Y lo que lo olvidó agregar es que los políticos se han sindicalizado, porque actúan como sindicatos en colectivo. El espectáculo que hicieron de oponerse al reajuste del 3,2%, tanto la nueva mayoría, parte de sus integrantes, como la derecha, fue vergonzoso. Si el país no da para más, y lo dice el ministro de Hacienda. Pararon el país, tuvo que pagar la gente humilde, porque en esto paga la gente humilde. Porque no separaron las clínicas, las Condes, ni separó la alemana, ni separaron las... ¿ah? No, separa lo que le toca a la gente más humilde. Entonces, da una sensación de una sindicalización mal hecha. Estos dirigentes, incluida la señora Figueroa, que le sacó a pasear a su mamá, al ministro de Hacienda, pobre señora que no tiene ninguna culpa de esto, ¿ya? Y la manera de Maturana y la manera del señor de la Fuente, que es lo más parecido al general Pinochet, porque llevan como 20 y tantos años cada uno de dirigente, uno de la... Yo creo que esto les va a obligar a que haya un gran cambio en las nuevas dirigencias sindicales. Gente más joven, gente con una visión, gente con una capacidad. Yo creo que eso es una buena noticia. Mire, tiempo Y del preciso. ministerio, Sí. pinzas. De- Es normal, está el derecho. Muy bien. A mí me produce un placer, como hacía, yo les contaba que había visto el diputado Pepe Auto un ratito en la televisión nacional antes de que se cambie, y él ya daba, porque se cambia el equipo político, porque ahí está el problema. Bueno. Pero si el problema lo tienen los partidos y lo tiene la política. Voy con Reinaldo. Reinaldo, bueno, se demandaba más. Se demandaba Sí, más, se sí. demandaba más. Yo creo que igual ¿Debió fue haber habido una- más cambio? Una parte del cambio ya, por lo menos se concretó. Un programa anterior conversábamos de que en un sistema parlamentario y después de la situación electoral que ocurrió en las municipales, Perdón, Rifo, Rincón y Díaz. Rifo, Rincón y Díaz son las que salen. Salientes. En un sistema parlamentario, por mucho menos, se hace un cambio de gabinete total, y sobre todo al comité político, que es responsable de visualizar distintos escenarios políticos y electorales, también cuestión que en esta oportunidad se cometieron bastante deficiencias. Por lo menos parte del comité político sale, aunque también uno queda con una suerte de amargura, porque salen porque van a ser candidatos, no salen porque van a hacer una O sea, situación... era forzado y no por evaluación. Quizá hay una renuncia también de por medio. Tengo entendido que ya, como bien decía Tomás, 2 de ellos ya han planteado posibles candidaturas senatoriales o parlamentarias en distintas partes de Chile. Por lo tanto, ahí uno queda también que esto quizás puede haber obedecido a una situación más personal que de un análisis más político, que era lo que se esperaba. Y como los partidos políticos también, de hecho, lo han planteado. Está bien, la crítica hay que hacerla, pero se esperaba un cambio político de mayor envergadura, Reinaldo, para el año que queda. Esto entonces no fue puesto o mirado en el bien nacional, sino que precisamente en la propia carrera que pretenden seguir estas autoridades que hacen dejación del cargo. Y esa es lamentablemente es lo que queda en el sabor del día, porque hasta donde sé, Jimena Rincón ya hay lo que salía en los medios de comunicación, en la octava región, o el ex ministro Díaz, no sé si es la 11ª o 12ª, en Aysén. Bueno, ambos han sido parlamentarios. Por lo tanto, volverían al Parlamento. Faltó quizá esa parte de mirada, de cambio político, cambio de pensar en los últimos 12 meses, me atrevo a decir, que quedan de este gobierno, los últimos proyectos de ley que todavía quedan en el gobierno para enviar al Parlamento, cuál va a ser el nuevo cambio, y para enfrentar estos últimos meses, pensando en que el proyecto Nueva Mayoría, Concertación o como se llame, tenga continuidad, estos cambios en un próximo gobierno, porque si no, sería la ceremonia del adiós para que otro gobierno quedara. Yo creo que esa no es la idea es que un equipo ministerial tiene que también proyectar estos cambios en un próximo gobierno. ¿Debió haber habido una evaluación para pedirle a otros que salieran del gabinete Carlos Vanen? Yo creo que aquí tuvo que haber existido una evaluación completa. Y lo primero que uno piensa aquí es si este cambio es voluntario por parte de la presidenta o es forzado. No, es forzado, claramente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que decir. Y efectivamente yo concuerdo con lo que han dicho mis colegas, mis antecesores, en el sentido de que
Estos cambios se dan justamente porque son personas que el día de mañana van a ser candidatos. Y me acuerdo aquí de la silla musical. El que se sienta agarra la silla y el que no se sentó perdió y quedó fuera. ¿Por qué? Tanto en el caso de Díaz como en el caso de Rincón, los dos eran parlamentarios antes. Vinieron al gobierno, ocuparon un ministerio y ahora van a volver al Parlamento. Entonces... Pero eso lo deciden los ciudadanos. Sí, pero... ¿O usted no confía en la voluntad ciudadana de elegir? Espero que se sigan dando cambios y que situaciones como esta no las sigan avalando. Pero es la sillita musical. Salto del Parlamento, ocupo la vitrina del ministerio y después vuelvo al Parlamento. O sea, tenían reservados los cupos. Por eso digo que para mí este cambio de gabinete no es voluntario, sino que es forzado. Y encuentro irrisorio que un ministro le meta presión a la Presidenta de la República para salir de acuerdo a sus intereses personales y no a los intereses generales del país. Eso es cuestionable. Ahora, cuando las cosas andan mal, que es lo que ha pasado en este gobierno, uno dice que tienen que haber cambios. Así que yo pensé que este cambio de gabinete iba a ser un cambio mucho más extenso, con un impacto mayor. Pero la verdad que me quedé con las ganas. Los últimos segundos le facilita... No eres el único. Le facilita esto y eso es transversal al candidato de Vamos Chile, el que no haya habido una salida como se esperaba. No, yo creo que no. Yo creo que las elecciones se ganan en la calle. Al día de hoy tenemos un sistema totalmente distinto. Lo que sí, y lo último que quiero agregar, quiero saber si esto va a repercutir en algún cambio en el gabinete a nivel regional, que también creo que es necesario ser harto. Bueno, se suponía que venían también cambios. Oye, tener confesiones de ganas, ¿eh? Está bien, está bien. Bien. José Sabat, yo... Espero que no se frustre porque dice que lo van a anunciar. Nosotros sabemos que hay temas delicados que están ocurriendo. Vamos a estar durante el fin de semana y hasta el lunes seguro con cita regional en las pantallas de nuestro canal. Por lo tanto, podemos quedar extemporáneamente de la situación de los siniestros. Sabemos claramente que ese es un tema que les ha convocado a todas las organizaciones que han trabajado en la extinción de los mismos, pero indudablemente debemos de tomar y tocar al menos, darle una pasadita por estos casos. Yo no tengo ninguna duda de que un tema tan importante como este, como es un cambio de gabinete, tiene que ser tocado en una mesa. Ajuste, más todavía ajuste. Si... Ajuste nomás, dijeron. Esto es un cambio de gabinete aquí y en la presidenta dijo que era tú ajuste sacas nomás. a uno y pones a otro, es un cambio. Sacas a 5 es un cambio. Sacas a 22 es un cambio. Cambio de gabinete. Y se da solamente por una decisión presidencial. Y es un tema que nosotros tenemos que respetarlo. Porque si bien es cierto, cuando ocurre un cambio o algún ajuste, como tú quieras ponerle. No lo coloco yo, es el concepto que se ha puesto en la mesa. Pero ¿no? es que el mismo concepto, el concepto ese de cambio o de ajuste. Es que ajuste es distinto si en un automóvil hacemos un ajuste, es distinto a un cambio. ¿Por qué no ¿Sí, evitamos los diálogos? Sí, tome cámbialo usted. Sí, es una sugerencia nomás. Yo lo único que te quiero decir que siempre uno espera que cada uno de las decisiones presidenciales, decisiones de gobierno, somos todos chilenos que lo único que queremos es que el tema funcione. Pero uno tiene la opción de comentar los cambios, pues, o los ajustes. Su naturaleza. Te cambio. Ya. Ven, siéntate acá. Ven, venga, venga. ¿Ya? No, y nosotros, qué buena idea, pues. Póndame, pues, Oye, alcalde. Carlos, por favor. Nosotros nos vamos a tomar un café. ¿Qué le parece el ajuste o el cambio? El ajuste o el cambio. Bueno, acá nosotros tenemos la posibilidad de mirar desde lejos solamente, opinar desde lejos solamente, pero el que se tengan que retirar un año antes es importante porque no van a estar haciendo uso de un puesto a meses del inicio de una campaña. Ahora una campaña normalmente, históricamente son los últimos 3 meses, una cosa así. Se ha estado dando de que viene con mucha anticipación y los que están usufructuando del poder han usado de eso. Yo le quiero decir que es muy lindo no depender de un partido alguno, y te lo estoy hablando con el corazón, porque uno tiene que ser no representante dentro en las votaciones o en las decisiones, no representante de un partido, tiene que ser representante, y ahí es donde tú tienes que tomar las decisiones, representante de los ciudadanos que te eligen. Es una decisión, tienes que tomar esa decisión con mucha
con mucha libertad. A mí Se puso anarquista, me gusta el Sabato. tema. ¿Ah? ¿Perdón? Se puso anarquista Sabato. Pero ¿cómo ahora pasamos desde aquí a hacer? Ahora si no, si hay que seguir acá. No, no, se no, acabó. Acá vamos a terminar, tú vas a terminar allá, él va a terminar acá, esto va a terminar allá y yo voy a terminar. No, no, ¿Ya? no, no, sí, no, no, ¿Ah? no es por eso. ¿Ah? No, pero La el anarquismo, ¿eh? musiquita, ahí está. No, sí, no es nada contra José Sabar, por si No se acaso, formó el tocope acá, todo contra Pepe. No, 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 no. no. Pero no lograrán. Yo recuerdo un chiste por ahí, que alguien, un humorista, oiga, no, pues si este, pues. No, es que este Ah, este es para mí, ya. Yo recuerdo un chiste, se mencionaba, se hacía lista fuera del Congreso. ¿Ustedes recuerdan de los parlamentarios? sí, sí. Ok. Hoy día, ahí fuera, no sé si han pasado, en las rejas, están puestas las caras, los rostros de los parlamentarios que votaron a favor, primero era en contra y luego era a favor. Y eran desleales, traidores, etc. El 3,2 finalmente se aprobó. Tomás de Rementería. Mira, siguiendo con lo que estábamos hablando antes de la estabilidad política que da, los cambios que hace la presidenta son la facultad que le dieron los ciudadanos. Y si un ministro dentro de los amparos de la ley puede renunciar y ser candidato, son los ciudadanos los que lo eligen. Entonces todo este escándalo, si el señor Sabato hubiese decidido no seguir siendo alcalde y hubiese renunciado después de ser candidato, en su derecho. Entre paréntesis, yo quiero aprovechar de aclarar de que yo no renuncié porque sea candidato a nada. ¿Usted no va a ser candidato a No nada? soy candidato a nada y además que uno tiene que saber su naturaleza. Yo soy como el Pepe. ¿Por qué soy como el Pepe? Porque nosotros servimos para este cuento, para el tema municipal. Pero para el tema, como debería ser, que es legislar, es un hombre reflexivo, es un hombre que estudia las leyes, un hombre que entra en los debates, un hombre que escucha. Y los que trabajan en un municipio son los que escuchan, pero principalmente actúan, empujan el carro para adelante. Yo creo haber cumplido una etapa en el municipio de Viña del Mar, lo dije, me voy de la politiquería, no de la política es pensar cómo funciona la poli. Y yo creo que la crisis que estamos viendo, además de todo esto que tenemos, yo creo que es buena, si estamos reflejando lo que somos. Si sale de ministro para ser candidato a senador, es que estamos faltos de candidatos. Estamos faltos de liderazgo, y lo conversamos una vez, ¿te acuerdas contigo? De que la generación de los entre 30 y 40, cuando pasaba esto, no estaban ni ahí. Yo, por ejemplo, pensando muy distinto aquí al amigo Banner, pero él es una persona joven que tiene un tema de aportar, es abogado, y está en su espacio hacer reflexión de la política, de cómo se administra la política. Pero hay falta de líderes, de candidatos, de aspirantes, o no hay tiraje de la chimenea, Reinaldo Orellana. Bueno, y si es posible nos referimos finalmente al 3,2 que quedó después de casi un mes de paro, llegamos al mismo reajuste. Respecto al tema de candidatura, las candidaturas se ganan. Si hay un candidato que lleva muchos años en el cargo es porque, bueno, la gente también tiene una relación con la gente, algunos dirán clientelismo, como sea, pero tienen que salir nuevos liderazgos, siempre yo soy convencido que tienen que salir a ganárselo. Sin nombrar a nadie. Sin nombrar a nadie, por supuesto. En relación al 3,2%, porque bueno, están las elecciones, pues hay No, yo no estoy hablando de quién puede, por si acaso. Lo que yo no estoy muy de acuerdo en demonizar a los partidos políticos y la democracia, que los partidos políticos particularmente, porque si no hubieran partidos políticos, ¿qué habría? Fuerzas Armadas es una dictadura y ya tuvimos la experiencia. O nos vamos a las religiones con situaciones o países fundamentalistas. Entonces los partidos políticos no es que sean el mal menor, son lo necesario para la democracia. Por lo tanto, obviamente tienen que estar transparentados, regulados y que tienen que tener un proyecto político de ciudad, de país, de región. La idea es que hoy día echamos de menos ese tema del proyecto político de cada uno de los partidos políticos. Ahora, en relación al punto del 3,2%, a mí lo que me queda es que tuvimos casi 20 días en paro. Y es complejo esta situación de los gremios porque no son sindicatos, son gremios. Y, por ejemplo, cuando uno negocia con un sindicato, hay un proceso de negociación colectiva. En cambio, acá el Estado
y el color político que sea, tiene que ir a negociar ya con una cantidad de funcionarios ya en paro. O sea, él va a negociar ya con las instituciones tomadas o paradas. Después del proceso de una negociación, sigue el paro. Y después termina la negociación, buena o mala, el paro sigue 1 o 2 días más para reflexionar. Por lo tanto, es un paro antes, durante y después. Y eso no ha habido iniciativa legal para poder organizar, ver cómo se negocia con los funcionarios públicos. Fíjate que años atrás, no estoy seguro si fue en el gobierno de Frei o Lagos, se inician una serie de bonos que les denominan los PMG, Programa de Mejoramiento de la Gestión, que no son más que bonos. Cumplir una meta y recibe el bono cada 3-4 meses. Y esos bonos se han desvirtuado también. Ya no dejaron de ser esos grandes bonos y metas para mejorar la calidad del funcionario público. Hoy día los bonos también ya requiere una reflexión. Fíjate que un análisis que se hacía respecto a los bonos, más del 90%, 97% de las metas los funcionarios las cumplen. Y todos estamos claros de que eso es como medio, no es tan así. Entonces, ¿qué metas estamos colocando para estos programas de mejoramiento de la gestión? Y ahí tenemos un tema de cómo mejoramos salarialmente al funcionario público, pero también cómo negociamos con ellos y qué objetivos se les colocan. Gracias, Reinaldo. Carlos, lo único bueno de todo esto, a excepción de los funcionarios de aduana que han anunciado un paro nacional, cobrando el compromiso con el gobierno del año 2015, es que al menos los funcionarios públicos ya han vuelto a trabajar. Son 7.000 intervenciones, una cantidad pero impresionante en recursos en salud que se han perdido. Mira, no solo en salud, sino que también de cosas tan cotidianas como, por ejemplo, ir a renovar la licencia de conducir. O sea, cosas tan cotidianas como esas se vieron afectadas. Ahora, mira, yo creo que aquí pasamos por un proceso que yo califico como de histórico. ¿En qué sentido? De que se da una votación en contra absoluta en una primera instancia, se insiste por parte de la presidenta con un veto, se vuelve a rechazar y después se aprueba. Ahora, vámonos al fondo, y lo conversábamos con Tomás antes de entrar al programa. Lo más probable es que las arcas fiscales no hayan dado para más, y esa fue una decisión responsable en la cual el gobierno, a través de la presidenta y el ministro de Hacienda, dicen, sabe que no hay más plata. Ahora, el problema es... Pero los gremios no hablan de responsabilidad, no, sino que hablan de traición. Pero mira, vámonos al problema más allá. Hablan los dirigentes, no los gremios. ¿Por qué se da esto? Los dirigentes. ¿Por qué se da esto? Y sus bases. Y voy a ser reiterativo, pero ¿Me consta la base? Cuando hay una mala política desde el punto de vista económico, tenemos que ser claros en decir que este gobierno es el gobierno que se ha endeudado a niveles más grandes de lo que tenemos los últimos 20 años, emitiendo bonos y endeudándose, creo que va cerca del 3, el 4% del PIB. Con Piñera, y aquí sin hablar del tema político, pero con Piñera estábamos con un superávit y ahora estamos con números en contra. Entonces, cuando tú ves una mala gestión económica, que las cosas no se están haciendo bien, los números no dan. Y cuando los números no dan, eso se refleja en que el día o al final del año, cuando tiene que haber un reajuste para los funcionarios, ese reajuste no es el que los funcionarios esperan, porque las políticas públicas no están dando los resultados que lógicamente todos esperamos. Bien, vamos a ir a la pausa para separar estos dos bloques de cita regional. ¿Sabe por qué me consta? Porque fui precisamente al Congreso Nacional por alguna actividad y en el exterior estaban allí no solo dirigentes, en realidad los dirigentes no estaban ahí, habían ocupado parte de los jardines del exterior y en realidad hicieron guardia. Yo no sé si Carlos Vanen pasó por ahí, por ese sector, y no habían, la verdad es que no habían dirigentes, sino que habían base, habían funcionarios le voy a dar una información. Me quedan 30 segundos. No, por eso le voy a dar una información gratuita. Muy bien, qué bueno que no me hago ahora. Que esto funciona, que en el primer bloque, el que comienza el bloque termina el bloque. Pero cuando el conductor pasa a ser otro panelista más, le falta tiempo. ¿A quién a mí? Bueno, me voy a dar un tiempo después. Vamos a la pausa y retornamos inmediatamente.